de la presidenta del foro, paso y de una vez a hacerle la pregunta de su experiencia, no solo como presidenta del foro, sino como una también militante política y lideresa social. ¿Cuáles cree usted que son las líneas precisamente para el desarrollo sostenible, integral y equitativo que se deberían impulsar desde una perspectiva antirracista e interseccional? Aquí, bueno, muy buenas tardes. Voy a intentar de nuevo. Buenas tardes. Buenas tardes. Lo logré, bueno. Yo dije, el día ha sido muy largo, la gente muy cansada, entonces por eso, primero que todo quiero agradecer a Alba la posibilidad y a las anfitrionas. Realmente que nos inviten a un sitio de resistencia, saludar a Geneviève, a Clau, a Shari y a Carlos que me acompañan en la mesa. Pero también saludar a muchísima gente con la que he trabajado durante muchos años, décadas. Y esta es una discusión absolutamente pertinente, principalmente para las personas descendientes de africanas de América Latina. Creo que nosotras nos hemos debido un debate mucho más profundo sobre el tema de cómo entendemos las reparaciones. Porque obviamente, si voy a decir una cosa que me parece que es obvio, que creo que todos y todas podríamos coincidir, entender las reparaciones desde los países caribeños no hispanos, mayoritariamente negros, con una historia colonial particular, o entender las reparaciones desde los países africanos, es una cosa muy diferente que entenderla desde América Latina, desde los descendientes latinos de africanos y africanas en esta parte del mundo. Y bueno, yo creo que lo primero que tendríamos que decir es que reparaciones viene del infinitivo reparar. Y uno decide reparar cuando sabe que algo está dañado y que ha sido dañado. Y en el caso nuestro es premeditadamente dañado para que otros y otras sacasen beneficio económico durante siglos para la construcción del mundo occidental como un todo. Reparar significa entender el pasado para entender la dimensión de aquello que tiene que ser reparado. Y yo creo que millones de personas, y los datos estadísticos lo que nos dicen es, el daño es profundo y el daño ha sido generacional. Generaciones de generaciones de generaciones han tenido que pagar, seguir pagando una forma de organización económica que nos coloca en una situación estructural de desventaja. O sea, generaciones de personas. Este es un caso emblemático, y voy a hablar solamente de este hemisferio, donde se supone que fueron esclavizadas entre 12 y 15 millones de personas. Y si una se pone a pensar en cuánto aproximadamente sería esa población en el tiempo de hoy, serían como 400 millones de personas que fueron esclavizadas durante 300 años en tiempos de la población actual. Un poco como para que miremos el tamaño de la tragedia. Y la organización, además, no solamente utilizó de manera violenta y primitiva de parte de estos países que sacaron provecho de los recursos naturales y de las personas africanas y americanas. Estoy hablando de esta particular, porque tenemos el comercio de personas esclavizadas transíndico, de personas africanas hacia los países árabes, que es algo de lo que poco hemos hablado y de lo que poco conocemos quienes estamos de este lado del mundo. También millones de personas, ¿verdad? También millones.
Pero pensando en este tema, nosotras tendríamos que entender lo primero, digamos, es la exclusión, no es solamente el tráfico transatlántico y su consecuente esclavización, es la estructura de una sociedad que coloca a las personas en una condición de negación de derechos elementales. La Declaración de Derechos Humanos es una promesa para millones de afrodescendientes, no es una realidad. La perspectiva de Marcus Garvey con la Declaración de los Derechos de los Pueblos Negros del Mundo de 1920, bastante más adelantada que la Declaración de Derechos Humanos, ya planteaba primero un concepto de pueblo, porque nos entendíamos como colectivo y no como una suma aritmética de personas. Sí, ya voy a terminar, yo creo que ya me está poniendo ahí. Recién está entrando el tema. Me dio miedo cuando lo iba escribiendo. Vamos a tomar nota. Cuando nos empezamos a realmente analizar lo que significa realmente este concepto de derechos humanos de la Declaración de los Pueblos Negros del Mundo, ya ahí empezábamos a hablar claramente y como colectivo de los temas de las reparaciones. Por eso es que la Declaración de los Derechos de los Pueblos Negros del Mundo es quizá la herramienta internacional de derechos humanos más revolucionaria de la historia. Bueno, primero quiero decirle a las mujeres que ya ahí se planteaba la igualdad entre hombres y mujeres. Mientras que en 1947 muchos de los países, cuando se aprobó la Declaratoria de los Derechos Humanos, la Declaración Universal de Derechos Humanos, en muchos países todavía las mujeres no teníamos ciudadanía. Solo para poner un ejemplo, en mi país hasta 1953 las mujeres pudieron votar, elegir y ser electas a partir de la Constitución del 49. O sea, era tan adelantada que ya temas que nosotras ahora miramos como temas absolutamente modernos estaban planteados hace 103 años. Y además habían líderes, mujeres, que estaban al frente de las discusiones. ¿Y reparación qué significa entonces en materia de América Latina? Lo primero, lo básico, ¿verdad? Una inversión proporcional al daño. Cuando uno repara, tiene que haber una reparación proporcional al daño. ¿Y qué quiere decir? En la mayoría de casos, para nosotros, recursos financieros para reparar el daño. Y el daño quiere decir que nos garanticen los derechos que las propias constituciones establecen para todas las personas que viven en un país determinado. O sea, ya nosotros no estamos peleando por el principio de igualdad en términos jurídicos, ya está declarado y acordado. Pero reparar significa que proporcionalmente la inversión de los estados en las personas afrodescendientes tiene que ser del tamaño del daño que tenemos. Y ese tamaño del daño lo tenemos en datos. Las brechas de desigualdad económicas y políticas son absolutamente claras. Las brechas del bienestar de las personas son absolutamente claras. Cuando hablamos, por ejemplo, de las brechas de pago entre mujeres afrodescendientes y el resto de la población, ahí ya hay un gap. Cuando hablamos de inclusión en los mercados de trabajo, cuando hablamos de acceso a la salud, cuando nos damos cuenta que además la pandemia del COVID lo que hizo fue darle una fotografía de lo que era la sociedad de la exclusión. ¿Cómo nos podíamos sorprender de que se muriera más gente negra aquí que la no negra? Si ya de por sí estaban en una condición de clara vulnerabilidad en materia de acceso a los servicios de salud. ¿Cómo nos podríamos sorprender que en nuestros países el impacto era profundo en las comunidades negras y no había agua potable ni luz eléctrica? Entonces, cuando pensamos en reparaciones, nosotras tenemos que pensar en términos de inversión financiera en presupuestos públicos
primero, ¿verdad? Ahí todavía no están pagando las facturas del pasado. Esas son las responsabilidades del presente, solamente. Y las responsabilidades del presente significa disminuir la brecha hasta desaparecerla. Porque si uno dice disminución de las brechas es como si nos conformáramos con que tienen que existir brechas, pero más pequeñas. O sea, como que si nos pudiésemos conformar de tener una ciudadanía más pequeña. Es la eliminación de esas brechas. Y entonces en algunos países implica no que nos digan que cuando haya plata, porque plata no va a haber, sino con los recursos financieros que tienen hoy los presupuestos públicos, la distribución de esos tiene que ser diferente a la distribución que tenemos hoy. Entonces, eso significa garantizar, primero, usar la información que nos ha costado tanto que exista, para poner metas absolutamente claras y susceptibles a rendición de cuentas. Por ejemplo, una brecha que tenemos que eliminar es la mortalidad materna en mujeres afrodescendientes, para poner un ejemplo. Eso implica, ahora sí, 2 minutos. Y la otra perspectiva significa un plan absolutamente agresivo para replantear la organización del Estado y acabar con la estructura de racismo sistémico. ¿Y por qué se llama sistémico? Porque el sistema es el que reproduce la exclusión hacia las personas afrodescendientes. Y entonces nosotros tenemos que procurar 2 tipos de acuerdos. Acuerdos fiscales, por supuesto, quién pone la plata y de qué manera se pone y cómo se distribuye. Pero acuerdos de políticos en donde evidentemente desmantelemos el sistema de organización que nos coloca en una situación de clara desventaja. Así que, bueno, yo nada más les felicito, Alda, por la posibilidad de poder debatir sobre estos temas. Yo termino diciendo que para empezar, deberíamos de estar promoviendo un fondo de desarrollo para las reparaciones de los pueblos afrodescendientes, que yo pensaría que tenemos que estar hablando en un periodo de 5 años en América Latina de unos 20 trillones de dólares para realmente ir a donde esas personas que están realmente todavía en el margen de la humanidad. No hay que irse cuántos siglos atrás, hay que ir a nuestras comunidades. Y además un acuerdo político, por eso es que lo que estamos haciendo aquí, yo quiero de nuevo decir que la participación política nuestra va a ser indispensable para las reparaciones porque se trata de acuerdos políticos. Quiero felicitar el esfuerzo que estamos impulsando muchas mujeres del Frente de Mujeres Afropolíticas a nivel global, porque sin poder nosotros vamos a estar demandando desde afuera que nos den, y ellos lo van a entender como graciosas concesiones. Y lo que estamos pidiendo es igualdad en la práctica, derechos, no como promesa, sino como realidad, recursos económicos que nos permitan desarrollar nuestras comunidades. Estoy hablando de infraestructura, conectividad, salud, educación de calidad universal, salud, inversión realmente. Y bueno, para eso requerimos de que el liderazgo de las personas más jóvenes, apoyarlo, impulsarlo, trabajar conjuntamente, porque sí que requerimos de mucha fuerza. Muchísimas gracias, de verdad, y todavía estamos en la mitad del sueño, así que tenemos que trabajar conjuntamente para lograrlo. Muchísimas gracias.